La verdad es que el avance del óxido nítrico y el avance de toda la nueva ventilación mecánica y el apoyo que le damos a los pacientes es un éxito rotundo y no debería de haber pacientes ya con displasia broncopulmonar. De hecho, ya debería de estar casi fuera del contexto, ya que el apoyo de óxido nítrico, como bien dijo el doctor, ha mejorado muchísimo que el paciente no sufra. Génesis con G grande, por favor. Génesis 10 con G grande. Entonces, por eso les decía yo, me encantó esa charla. Pero ¿qué hacemos los neumólogos cuando tenemos un paciente que ya sufrió un daño pulmonar, que realmente tuvo alteraciones por las dificultades que le condicionaron el no tener ese apoyo de óxido nítrico? Es la parte económica, como se hablaba hace un momento sobre las vacunas. ¿Qué pasó en México también? Esos 2 años de pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Se dejaron de poner tanto las vacunas que los pacientes descuidaron su esquema de vacunación. Entre el descuido de las vacunas y entre el descuido del país, del gobierno, de la política, que nosotros no podemos cambiar como médicos. Nuestra función como médicos es dar lo mejor para el paciente, pero lamentablemente no podemos meternos en la economía. Ese es algo muy grave. Hubo incluso algunos brotes por ahí de sarampión y de repente, como escuché ahora en República Dominicana, difteria, cuando realmente ya no debería de ser. Pero los pacientes, al no salir de las casas, y se le dio toda la economía a la vacunación, la prioridad que era para COVID. Entonces, sí, ojalá retomemos eso, porque sí es nuestra responsabilidad como médicos que todos sean vacunados y que no se pierda la vacunación universal. Bueno, una vez más, gracias. Es el seguimiento del niño con la displasia broncopulmonar. Pareciera que no debería de haber, pero sí hay muchos pacientes con displasia broncopulmonar. ¿Por qué? Por la economía, porque no todos los centros hospitalarios cuentan con el óxido nítrico. Es una bendición, como lo acaba de decir el doctor, o sea, una maravilla. El paciente se te está muriendo, le pones el óxido nítrico y en ese momento el paciente parece que se le puso el agua bendita y resucita el paciente. Es una bendición. En ningún hospital privado en México sale un paciente con displasia broncopulmonar, aunque sea prematuro extremo, pero eso es porque tenemos las herramientas. Pero ¿qué pasa en los hospitales generales o en los hospitales de salubridad? Realmente al paciente no le va muy bien y entonces pues seguimos teniendo casos de displasia broncopulmonar. Entonces, como esto pues es más común, lo sabemos que puede ser en un prematuro, pero también puede ser en un paciente que haya sido sometido antes de los 28 días a un proceso de inflamación pulmonar que le hizo que tuviera requerimientos tanto ventilatorios o que tuviera dependencia de oxígeno. Esto lo va a llevar a una enfermedad pulmonar crónica que ya no debería de existir. Esa dependencia de oxígeno, después de los 28 días, ya se considera un paciente con una afección pulmonar. Es un paciente que ya tiene un daño pulmonar y que a esa edad de semanas que ya tiene de vida extrauterina no debería de contar la necesidad de oxígeno. Oxígeno, infecciones, barotrauma, volutrauma, un síndrome de distrés respiratorio agudo severo. ¿Qué es lo que no debemos de permitir que el paciente evolucione? Pues a la fibrosis pulmonar, a la hipertrofia del músculo liso. Aquellos pacientes que cuando llegan a una edad adulta joven y que de alguna manera nunca fumaron, que no tiene tabaquismo positivo, pero que de alguna manera ese paciente tiene un EPOC y dice, bueno, ¿por qué? Si yo nunca fumé, nunca estuve en leña, nunca tuve ningún problema. Y ya escarbando un poco en la historia clínica, resulta que tú le preguntas y que tuvo necesidad de oxígeno cuando era muy pequeño. Y como esa variabilidad de los pulmones, que son, a lo mejor está mal dicho, pero es una palabra muy mía, los pulmones siempre serán traicioneros. ¿Por qué? Porque tienen esas bondades también. En la balanza de entre lo bueno y lo malo es que los segmentos buenos esconden a los segmentos malos y nos mienten, por eso son traicioneros. Entonces dejas que evolucione esa enfermedad, esa necesidad de oxígeno, y entonces cuando llega una edad adulta el paciente es un EPOC y dices, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues sucedió que en algún momento de su vida tuvo necesidad de oxígeno y se le dejó
que siguiera avanzando, porque realmente sus datos respiratorios eran mínimos. Entonces nuestra tarea es tratar de ver que el paciente haga una maduración pulmonar perfecta, como la de todos nosotros que estamos aquí presentes y que no necesitamos oxígeno. Esto se ha descrito desde 1966, ha habido varias definiciones, cambios en las definiciones, y de alguna manera debemos nosotros de crear oportunamente el tratamiento en cada paciente que va a recibir el médico que se dedica a recibir recién nacidos. Una vez más, recordando estas fotos que les vuelvo a invitar, déjenlas tatuadas en su mente, porque es lo que debemos de tener íntegro, los alvéolos pulmonares, esos sáculos alveolares que no deben de sufrir, aquel pequeño que ya tuvo problemas. ¿Qué es lo que lleva a esta displasia broncopulmonar? Lo que les decía en la diapositiva previa. La presión, si nosotros no le ponemos presión, pues el paciente se nos puede fallecer, pero tengamos cuidado porque si excedemos la presión vamos a producir barotraumas, y si producimos barotraumas pues hacemos un rompimiento de esos sacos alveolares y producimos enfisema pulmonar. El volumen corriente alto en la ventilación mecánica, si no lo hacemos bien, pues vamos a producir en ese paciente la sobredistensión pulmonar. Entonces tengamos mucho cuidado cuando estamos nosotros decididos a atender este tipo de pacientes, debemos de recordar siempre la integridad que tenemos que hacer de todos esos sacos alveolares y de que ese intersticio pulmonar no sufra. Entonces, si nosotros hacemos un volumen corriente alto en una ventilación mecánica, pues favorecemos la sobredistensión pulmonar. Esto va a llevar a una alteración en las vías respiratorias entre el sáculo y el alvéolo, y eso es lo que nos va a producir un volutrauma. ¿Y qué me va a llevar también después? Quizá a la producción de atelectasias, que son como saltatorias, porque está tan dañado ese epitelio respiratorio, ese intersticio pulmonar, que de repente tú tienes un paciente que sabes que sufrió, que tuvo necesidad de oxígeno, que aparte que fue prematuro extremo o que sí llegó a término pero que necesitó oxígeno, entonces va cambiando la definición ya de la displasia broncopulmonar y del daño al paciente con un proceso inflamatorio respiratorio. La insuficiente presión al final de la expiración puede ser causa de provocar la apertura y colapso repetitivo de las unidades pulmonares inestables. Esto nos va a llevar a la producción de atelectasias. Es cuando de repente dices, es que le cambia la atelectasia, ahora la tenía derecha y ahora es izquierda, y luego es superior y luego es inferior, y son atelectasias cambiantes. Pues esta es la razón por la que en un paciente tan pequeño tenemos atelectasias cambiantes, y esto va a llevar a cabo, y no lo olvidemos, a una alteración en la integridad alveolo-capilar, que es de la cual debemos de no olvidar. Entonces, ¿cuáles son? Si ya sabemos que las complicaciones del parto prematuro, principal causa de muerte infantil, pero dicen los de nivel socioeconómico alto, no, pero nosotros ya no tenemos displásicos, nosotros ya no tenemos problemas. Claro que no, porque tienen la bendición del óxido nítrico. Por eso esto se llama economía. Sin economía, claro que van a seguir los displásicos. Por lo menos ahí en el Hospital General de México, me dicen mis compañeros neonatólogos, yo le hacía una pregunta. Oye Mario, ¿qué tal te va con la displasia? Yo voy a ir a República Dominicana y me gustaría decir cómo nos va en México, porque es un hospital de concentración a nivel nacional, de hecho. Y me dice, pues muy mal, Ruth, muy mal, hay muchos pacientes porque no tenemos óxido nítrico. Y en la priva, porque él tiene un alto nivel de pacientes a nivel privado, dice ninguno. Por muy prematuro extremo que sea, no tengo displásicos privados. Entonces, la respuesta es, ¿por qué sigue habiendo? Pues es por la economía. Entonces, bueno, factores que ya había comentado también el doctor, bueno, genéticos, ambientales, los verdaderos culpables, los que están habilitados o no para meterse a la ventilación mecánica en este tipo de pacientes y que lo hacen mal o que lo hagan bien, la presencia de infecciones y algo más grave, la presencia de la hiperoxia. El tantiómetro no existe, o sea, ¿cuánto le pongo de oxígeno a un paciente? Esa es una de las preguntas que más nos obliga a contestar de repente un paciente. Perdón, aquí en México, y me imagino que aquí con ustedes, todo el mundo se mete a Google y encuentra una respuesta. Y entonces cuando a mí me preguntan, ¿cuánto le voy a poner yo de oxígeno a mi paciente? A mi niño, doctora.
y digo, ¿cuánto debe estar la temperatura del cuarto? Luego, pues no lo sé, luego nadie va a saber cuánto va a tener la temperatura aquí para que tú tengas una estabilidad corporal. Lo mismo va a pasar con el oxígeno, no lo olviden. Entonces, aunque se metan a Google, aunque se metan a donde quieran, porque no sabemos cuánto daño pulmonar tiene ese paciente. Entonces va a depender del daño pulmonar para ver cuánto oxígeno le vamos a poner. Entonces viene la otra parte. Pues lo mantengo a 100 para que esté bien oxigenado mi niño. Ese es el peor error que pueden hacer los padres, pero ellos no son médicos. Entonces nosotros debemos de decir, debe de estar entre 94, 97, 98, porque si usted lo mantiene en 100%, lo está sometiendo a hiperoxia, hay más liberación de radicales libres de oxígeno y más daño pulmonar por la toxicidad del oxígeno. Pero eso es bastante complicado, porque pasan dos situaciones: o los papás ya no duermen y se la pasan con el paciente y el saturómetro continuo con la alarma presente a cada momento, o están con el oxímetro del dedo y no se lo quieren quitar, y ya no hay vida para esos padres ni vida para ese pequeño paciente. Tengamos mucho cuidado siempre con la hiperoxia, los invito por favor, porque es parte del seguimiento que tenemos que hacer todos los médicos que nos enfrentamos con un paciente con ese antecedente de displasia broncopulmonar y que pasó del periodo neonatal y que los neonatólogos ya nos siguen viendo y nos toca a nosotros darles el seguimiento. Un paciente a los 10 meses, al año 4 meses y a los 2 años de edad. El mismo paciente con grande sobredistensión pulmonar, si ustedes se pueden fijar, bilateral, bueno, con mucho daño realmente, cuando uno lo conoce con datos de infiltrado alveolo intersticial bilateral más de predominio izquierdo. Es muy cambiante, es muy traicionero los segmentos pulmonares. ¿Cuál es el otro punto que debemos de checar en estos pacientes? No olvidemos al timo, el timo que también de repente es el causante de muchos problemas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ese paciente con displasia, o que lo tenemos etiquetado como displásico, que tiene esa complicación pulmonar después del nacimiento y empieza a tener sibilancias y lo ponemos como asma de lactante y no le tomamos una buena radiografía de tórax y no estamos viendo cómo anda el timo, porque el timo cuando está demasiado grande, lo que va a hacer es una compresión extrínseca y va a estar causando esas sibilancias, una compresión extrínseca sobre la vía aérea, o sea sobre la tráquea, y un mínimo residuo de secreción de moco que se quede pegado sobre la parte interna del tubo traqueal, te produce la sibilancia. Le pones un broncodilatador y el paciente mejora y resulta que no es asma de lactante, que es una compresión extrínseca. Entonces tengamos cuidado y en la vigilancia del paciente. Entonces realmente es un desbalance, un verdadero desbalance, pero que no es imposible si hacemos las cosas con el tiempo correcto y el espacio correcto. Debemos, en la parte alveolar, disminuye la microvasculatura. ¿Por qué? Porque aparte está menos desarrollada. Tengamos mucho cuidado. No debemos de recordarlo cada vez que veamos a cada niño que tengamos en nuestro consultorio o en nuestra consulta. Tener los antecedentes para que sea displásico. Si tuvo o no ventilación mecánica, por lo menos que esto haya sido por lo menos hasta 3 días. En la primera semana de vida extrauterina y tener qué pasó con el paciente, ver cómo están sus cambios radiológicos, cuál es ese cuadro clínico que tiene el paciente, o que ese paciente a los 28 días de edad tenga necesidad de tratamiento suplementario de oxígeno. Entonces sí tenemos que checar qué está pasando. Entonces aquí tenemos los sacos alveolares, se rompen los septos alveolares, se producen áreas de enfisema pulmonar que son por lo que nos va a magnificar en las radiografías de tórax, en donde nosotros vamos a observar esas grandes sobredistensiones y vemos que ya no hay, el parénquima pulmonar se encuentra ya con más defectos y ya es difícil recuperar esa arquitectura pulmonar. Hay muchos avances, ya lo dijo el doctor muy bien y me gusta mucho, el uso de los esteroides, el uso del óxido nítrico, del factor tensoactivo, el exógeno, la ventilación es completamente diferente. Yo me gusta mucho todo, lo de alto flujo es muy bueno cuando se utiliza muy bien, evitas incluso intubar al paciente, que la edad tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que sucede entonces? Por la interrupción del desarrollo alveolar y de la microvasculatura pulmonar, es a lo que debemos de trabajar nosotros.
Entonces, hiperoxia, pues no podemos no tener oxígeno en casa. Entonces, allá en México sí damos los institutos de salud como el Seguro Social o el ISSSTE y algunas esas dependencias tienen esa bondad, el paciente se va con oxígeno a su casa. Pero ¿qué pasa con los que son de salubridad? Nosotros allá llamamos el de salubridad del paciente de muy bajo recurso, es el que no tiene nada. Y entonces pues tampoco tiene oxígeno. Y lo que hacemos es, por favor, consiga un seguro social porque necesita oxígeno por lo menos de 1 a 2 años y esto va a depender del daño pulmonar. Va a depender de la respuesta inflamatoria, de cómo se manejó la ventilación mecánica, de si se puso o no transfusión sanguínea, porque recuerden ustedes que debemos de tener mucho cuidado cuando se hagan las transfusiones sanguíneas, son necesarias, pero tenemos que cuidar para no hacer más daño sobre el lecho capilar. Entonces está la lesión pulmonar, la inflamación, los oxidantes, que es la hiperoxia, o tengo hipoxia y tengo que usar oxígeno, entonces dices, bueno, ¿lo uso o no lo uso? Eso complica bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que ya hablamos, el volutrauma y el brotrauma, la fiodosalta. Los radicales libres de oxígeno van a causar daño celular directo, no lo podemos olvidar, es algo sumamente básico. Porque todos queremos usar oxígeno, pero hay quien minimiza el uso del oxígeno por abajo de 90, ningún paciente va a estar en 90. Y dicen, bueno, si está en 100 es bueno porque está oxigenando muy bien. Bueno, nadie oxigena al 100% de los que estamos aquí presentes, entonces tengamos mucho cuidado, porque si lo dejamos va a perpetuar la reacción inflamatoria que será mediada por infiltrados de neutrófilos. Entonces todo esto va a depender en un paciente, en el seguimiento que le vamos a dar nosotros, debemos de ser igual multidisciplinarios. ¿Por qué tiene que ser multidisciplinario? Porque hay que ver el neurodesarrollo de acuerdo a la prematurez, no solamente recordar al daño pulmonar, ni no solamente ver el oxígeno a domicilio, sino ver que el paciente tenga un buen neurodesarrollo. Las asociaciones de enfermedades que han sido demasiado repetidas quizá, pero hay quien las olvida. Todo el mundo ha hablado de que si el asma con reflujo, que si el asma con alteración en la mecánica de deglución, que si el daño pulmonar por el reflujo gastroesofágico, pero a la hora, de verdad, a la hora de estar con un paciente, nadie se acordó y el médico que lo vio no le comentó al paciente. Entonces esto parecerá muy repetitivo, pero es muy frecuente en los pacientes que tuvieron hipoxia al nacer o alteraciones al momento de nacer. Por ejemplo, en un displásico, la hipertensión pulmonar, entre más hipoxemia, pues más hipertensión. Acuérdense que todo ese lecho vascular va a sufrir y al sufrir el pulmón, recuerden, llora el corazón derecho. La persistencia de conducto o presencias de atelectasias cambiantes o persistentes y pues nos va a seguir haciendo un daño sobre lo que es la unión alveolo-capilar. Cuando ya llegan a edad escolar, cuando ya son jóvenes adultos, y bueno, más o menos hasta un 25% reportado, debemos de ver qué síntomas respiratorios va a tener. O sea, ya no es displásico, ya tiene 2, 3 años de edad y se sigue etiquetando como asmático, pero resulta que tuvo un problema de nacimiento y después de como 2 años el paciente se curó y le fue muy bien. Y es que lo curó de asma. No, pues no lo curó de asma, realmente lo que pasó fue que le iba a ir bien si estuvo bien manejado. Hay una gran discusión entre el grupo de médicos que dice el asma se cura y otro que dice el asma no se cura. Bueno, yo soy de los que dice que el verdadero asmático no se cura, pero bueno, eso es una mesa de mucha discusión. Las sibilancias que les va a ir al paciente, bueno, por la inflamación del árbol traqueobronquial y del parénquima, la presencia de neumonías, nos va a deteriorar al paciente con displasia. Debemos de evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Utilizando vacunas, utilizando la vacuna de virus incisional respiratorio. Todo paciente que nació con afección respiratoria, ya sea por la displasia o por alguna otra situación, debemos de tratar de que deba de alcanzar sus dosis de virus incisional respiratorio, su vacuna contra el virus, contra el BCR. Porque el que le caiga un BCR le va a ir peor a ese paciente y su futuro va a ser muy incierto cuando realmente teníamos en la mano cómo ayudar a ese pequeño paciente. Los volúmenes pulmonares van a aumentar con la edad.
Los flujos expiratorios se hacen más lentos si no ayudamos a ese paciente y llevamos una limitación obstructiva expiratoria, aquel paciente escolar que tiene unas expiraciones prolongadas. A eso tenemos que tratar de visualizar qué pasó. La obstrucción bronquial, aquí es otro hacer un paréntesis, no olviden también esta parte. Pérdida de las fibras de retracción elástica por el menor desarrollo alveolar. Este es lo que le da el sostén al parénquima pulmonar. Esa es la parte más importante. Tratar de que las fibras elásticas no se nos deterioren para evitar la remodelación de la vía aérea. Entonces, el oxígeno mantenerlo entre 92 y 95 y la hipertensión arterial pulmonar estaría mucho mejor si nosotros mejoramos la saturación pulmonar. Recuerden ustedes que el oxígeno es uno de los mejores vasodilatadores. Tratar de que el paciente no esté en ganancia ponderal pobre, evitar la hipoxemia intermitente. Los padres dicen, es que cuando come se pone negrito o cuando come cambia de color. Y bueno, no se preocupe señora, podemos salir adelante y luego se recupera. Si lo hace 2 o 3 veces, no hay que hacer intervenciones, pero si en su primer mes de vida de todas sus comidas, recuerden ustedes que un niño nada más se dedica a comer, a hacer del baño y dormir, y bueno, y no dejar dormir de repente a los padres. Pero lo que sí es importante es que si de sus 8 comidas el paciente desatura y no te das cuenta, porque nada más se pone violáceo y cuando llega al consultorio no está comiendo y no te das cuenta, pero lo ves pálido. Tengan cuidado con la palidez de ese pequeño paciente que ya están revisando en consulta. Le toma la saturación de oxígeno y anda 92, 93 y dices, bueno, no pasa nada, tengan cuidado.